Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo, bienvenido al canal, gracias por ver y comentar, paciencia cuando no estemos de acuerdo. Vamos a analizar en este video la situación de Atlético Nacional, porque pareciera de nunca acabar, una situación que viene empeorando, que parece no tocar fondo. El fondo se lo pone el mismo Atlético Nacional, no quedar campeón es un fondo, no clasificar a los 8 es un fondo, terminar en la parte baja de la tabla es un fondo, irse a un descenso es un fondo. Y entonces, ¿cuál puede ser el fondo de Atlético Nacional? Pues bien, vamos a analizar en esta entrega muchas de las situaciones, el origen de esas situaciones y también algunas posibles soluciones. Bienvenido, conéctese con el canal, suscríbase y conéctese con los directos que hacemos alrededor de la noche alrededor de las 10 de la noche para que interactuemos en vivo en eso que se llama agenda nocturna. Bueno, empecemos de una vez a hablar de Atlético Nacional y el por qué y cómo llegó a esta situación. Tenemos esta entrega llamada Nacional y sus líos y aquí hay unos primeros responsables que son los directivos. Ahí ustedes pueden ver a Carolina Ardila, a Mauricio Navarro y a Benjamín Romero, y esto tiene una cantidad de decisiones que han ido desencadenando en algunas consecuencias, desde la salida de Giovanni Moreno, salida del Arriero, salida de Alexander Mejía, salida de Pedro, bueno, llegada de Sarmiento, salida de Sarmiento, el final de la mesa de cocreación, los abonos costosos, después la falsa rebaja de esos abonos, esa cortina que pusieron en la sede para tapar las protestas, lo de la fallida noche de verdolaga que terminó siendo el amanecer verdolaga, declaraciones de Mauricio Navarro en muchos medios de comunicación en una especie de revanchismo y declaración frente a la barra, una especie de declaración de guerra frente a la barra, de manera prepotente. Las camisetas costosas, las camisetas que no llegaron, que se presentan y después llegan a las tiendas 2, 3 meses después, cuando ya está plagado de mercadería pirata toda la ciudad, las malas comunicaciones que se han tenido, los mensajes ambiguos, los mensajes con verdades a medias, trato con los ídolos o exjugadores, lo que pasó con Alex Mejía, lo que pasó con Giovanni, lo que pasa con Magnelli, lo que pasa con Alexis, lo que pasa con muchos más que ni siquiera son invitados a las reuniones y celebraciones de títulos, de aniversarios, etcétera. Y que Nacional tendría que estar por encima de incluso esas declaraciones, a veces desafortunadas de esos jugadores. Nacional tendría que estar por encima en esos títulos y en capacidad de esas declaraciones que entregue algún jugador o exjugador que esté en algún medio de comunicación o que lo haga desde la comodidad de su casa. Bueno, la relación con la hinchada, esa es tremenda, y la relación con la barra. Una cosa es la relación con la hinchada en general y una cosa es la relación con la barra. La relación con la barra, sabemos lo que pasó, se cortaron unos vínculos, pero eso no se puede confundir con la relación con la hinchada en general. Hay una hinchada de Atlético Nacional que es mucho más grande que una barra o que 2 barras o que 3 barras. Nacional está catalogado entre 12, 13, 14 millones de hinchas y la barra pues claramente no son todas esas personas. Y hay personas que están de acuerdo con lo que hace la barra y personas que no están de acuerdo con lo de la barra. Entonces, esa gestión entre barras e hinchas se le confundió a Nacional y terminó castigando a todos por igual. Salida de Sebastián Gómez, salida de Candelo, salida de Danovis Vanguero, separación de Harlan del equipo. La grabación de reuniones, esas reuniones clandestinas con todo ese panorama oscuro, como ya mencioné, Nacional tendría que estar a una altura diferente a todas esas situaciones. Yo no me imagino pues a Florentino Pérez grabando en secreto reuniones y saliendo a declarar en contra. No, el equipo tiene que mantener un nivel de debate de mucha altura y no caer en esas bajezas que sí puede tener, no sé, la gente del común. Bueno, tenemos por aquí para que ustedes lo vayan viendo, igual eso está señaladito y hay muchas cosas más, pero también está la salida de cómo se dio la salida de John Elmer Solís, la final con Millonarios, la salida de Autuori, la etapa Amaral, el partido en Avellaneda, la llegada de John Botner, los pésimos o los malos cuadrangulares que se vivieron el año anterior, goleadas en clásicos, salida de Kevin Mier y no refuerzos de calidad. Ahora se suma uno nuevo, la penosa eliminación en Copa Libertadores. Todo esto tiene un origen y son decisiones administrativas, pero podemos seguir analizando. Yo quiero que usted me comente ahí si tiene algunas más para que las agreguemos a este listado y si no, conéctese en el directo en la noche para que lo conversemos. Bueno, esto por parte de los directivos.
Ahora podemos analizar también algunos jugadores que llegaron a Atlético Nacional y que no mostraron o que no estuvieron a la altura de esas expectativas que se generaron. Algunos de nivel internacional, extranjeros, otros nacionales, otros de Colombia, incluso de diferentes regiones del país. Michael Chacón, Cristian Blanco, Cristian Castro de Benís, Danovis Vanguero, Cristian Mafla, Carlos Rivas, Harlan Barrera, José Fernando Cuadrado, Juan Pablo Ramírez el Indio, Andrés el Rifle Andrade, Cristian Bonilla, Camilo Vargas, Luis Carlos Ruiz, Jason Lucumí, Elkin Blanco, Gilberto el Alcatraz García, Álvaro Angulo, Jorge Segura, Jason Perea, Daniel Mantilla, Deiner Quiñones, Omar Duarte, Ruggeri Blanco, Reinaldo Lenis, Jonathan Marulanda, Cristian Dájome, Fabián Lazo, Edwin Velasco, Gustavo Torres, Alex Stick Castro, Johan Castro, Cristian Zapata, Vladimir Hernández, Ezequiel Palomeque, Neider Moreno, Harlem Castillo, Cristian Vargas, Francisco da Costa entre los internacionales, Gianfranco Peña, Rodrick Miller, Mariano Vázquez, Ezequiel Rescaldani, Gonzalo Castellani, Gorka Lustondo, Marcelo Delgado, Fernando Monetti, Maximiliano Cantera, Patricio Cucci, Tino Costa, Hernán Barcos, Jonathan Alves, Jader Gentil, Eric Ramírez, Agustín Wallace y el último Santiago Rojas. Y entendiendo que la contratación de jugadores tiene muchas complejidades, no es lo mismo yo contratar con chequera libre y traer lo que a mí me guste, lo que se me antoje, a que el club me ponga un límite. Vas a traer jugadores y tienes 200 millones de pesos en salario. Sí, pero en fichajes ¿cuánto? Ah, no, no hay plata para fichajes. Tienes que traer jugadores libres o jugadores a préstamo con opción de compra. Ah, bueno, entonces ahí me limita a mí, en caso de que yo fuera el scouting o el encargado de los negocios, a la hora de ir a buscar. Entonces me toca ir a buscar un 10 como Maximiliano Cantera, me toca ir a buscar un Cepelini que viene sin jugar 3, 4 meses, me toca ir a buscar un arquero que no es la primera opción, sino tal vez una entre las 10 o entre las 20, como en algún momento mencionó John Bodner. Entonces, ¿hasta dónde la política de contratación del club lleva a que la contratación de jugadores sea una contratación de jugadores como esta? En algunos casos se han hecho inversiones, pero los jugadores no responden a esa expectativa con la que llega el Atlético Nacional. Esto por el lado de jugadores. Usted puede agregar a esa lista muchos más, me los hace saber ahí en los comentarios. Pasamos ahora a otra parte muy importante de este análisis y es la parte de los medios de comunicación. Atlético Nacional tiene una caja de resonancia muy grande, quizá la más grande del país, y todos los días está en los titulares de todos los programas. Entonces en Nacional se cae una aguja y eso resuena en televisión, en radio, medios digitales, periódicos, etc. A veces con cosas que realmente son noticia, pero a veces no, a veces es porque hay que tener tendencia nacional para que la gente vea. Y esto tiene que ver con la hinchada de Atlético Nacional, que es muy participativa. Un ejemplo, en el canal nuestro o en la radio he participado en transmisiones de Nacional y de Medellín, y normalmente la transmisión de Atlético Nacional se vende muy bien y a veces incluso enciman la transmisión del Deportivo Independiente Medellín porque es muy difícil comercializarla, a veces ni siquiera se vende. A veces las transmisiones de radio del Deportivo Independiente Medellín se hacen a pérdida. Entonces, solamente un ejemplo de lo que me ha tocado vivir, lo hacemos también en el canal. Hacemos el análisis, el video, la rueda de prensa, usted ya lo conoce, de Atlético Nacional, tiene muchas reacciones. Hacemos video del Deportivo Independiente de Medellín, igual, con el mismo análisis, con la misma rigurosidad, con todo, y tiene muchas menos repercusiones. Y puede revisar todos los programas, en los principales programas del país, en los que tienen más audiencia, hay mucho espacio para Atlético Nacional, espacio para Millonarios, espacio para América y poco espacio para los demás, y eso tiene que ver con un tema de participación de la hinchada, lo que es tendencia, lo que no, y un tema de exposición. Entonces Atlético Nacional tiene demasiada exposición, tiene que ser tendencia casi que diario, por no decir que todos los días, y con todas estas situaciones se generan esos programas. ¿Y qué pasa en esos programas? Se habla y se genera esa discusión, esa polémica que a veces no lleva a nada, con mucho alto grado de especulación, donde terminan siendo opiniones de uno y otro, a lo mejor no con mucha información. Entonces es lo que yo pienso en base a la goterita de información que me llega a Bogotá, que me llega a Cali, que me llega a Barranquilla, e incluso desde aquí mismo en Medellín.
y se termina especulando un montón y eso alimenta a la gente. Entonces la gente que todos los días escucha, que todos los días está pendiente, termina con muy poca información, pero con mucha opinión. Y a veces esa opinión es sesgada. Entonces eso es lo que se siembra en el hincha. Y cuando el hincha en algún momento explota y reacciona, como pasó en esa rueda de prensa de John Bodner, donde alguien se metió, o alguien se metió a la cancha, o alguien va a protestar a la sede, entonces ahí desde los medios de comunicación nos rasgamos las vestiduras. Pero ¿cómo es posible que alguien, vías de hecho, violencia, no sé qué? Pero es que usted todos los días se encargó de alimentar ese monstruico que estaba ahí dormido, que es la masa, que es el hincha poco informado, o el hincha desinformado, o a medias informado, y que después cuando esa persona explotó, pues usted sale y se esconde y dice, no, nosotros no tuvimos nada que ver, son opiniones, es el show, lo que se dice ahora. No es que estamos en un show y el show y el show. Y a veces hasta dónde, a ver, esto claramente no podemos salir en la televisión, en la radio o en estos medios digitales a decir cualquier cosa por generar una interacción, por generar un clic, porque esto es lo que vende. Esto de los medios digitales, eso se vuelve peligroso, porque cuando ves que esos números de pronto bajan o se estabilizan o no crecen o al contrario decrecen, hay que hacerlo subir como sea, y ese como sea a veces lleva a manejar verdades a medias, informaciones a medias, a hacerle seguimiento a informaciones que no existen. Hoy se han generado unas informaciones de mercado, a veces infladas, a veces inexistentes, a veces especulaciones, a veces que no tienen nada que ver con la realidad, que en Nacional, por ejemplo, no está pasando nada, pero todos los días por la mañana hay que tirar un candidato a técnico, pero por la noche ese mismo candidato se descarta, y así. Ustedes seguramente entienden también la situación. Entonces, desde los medios tampoco se le ha dado un buen manejo a esto, y ahí tenemos que hacer un mea culpa a todos. Bueno, ya pasamos por los medios y ahora tenemos que pasar a otra parte que es la hinchada. La hinchada Atlético Nacional es una de las más numerosas, si no la más numerosa del país, una de las que más sigue, las que mantiene o mantenía hasta hace un tiempo la participación más alta, incluso en asistencia al estadio. Ha bajado por obvias razones, por todo lo que ha venido pasando, pero también tiene que ver con todo esto. Y Atlético Nacional pues no está alejado de esa situación. Algunos hinchas, las protestas en la sede, ¿se acuerdan cuando a un lado estaban los jugadores y al otro lado los hinchas y se gritaban y se decían cosas y ahí estaban los jugadores parados y hablando, algunos dieron la espalda, otros se fueron? Bueno, desde ahí, desde esas protestas, que no son en los mejores términos, porque pues hablar con una masa de 50 o 100 personas gritando se hace muy complejo. Si alguien tomara la vocería y bueno, venga, conversemos, cuáles son sus ideas, sus propuestas, no, pero todo el mundo gritando, insultando, diciendo cosas, se hace muy complejo también el debate y es entendible. Protestas en el estadio de todo tipo, hemos tenido protestas desde cánticos, desde banderas, bengalas, no asistir, hasta vías de hecho violentos, como lo que pasó en el partido con América, como lo que pasó en los partidos internacionales, donde se sacan unas bengalas, unas pancartas, sabiendo de antemano que eso le lleva a unas sanciones a Atlético Nacional y que en una situación económica precaria, pues termina ahondando más la situación. Sanciones de Estadio Nacional, básicamente todo este primer torneo va a tener siempre alguna sanción de tribuna, con todo lo que eso conlleva. El equipo se tuvo que ir a jugar Libertadores a Barranquilla, por ejemplo, y se tuvo que ir a jugar, bueno, por muchas razones se ha tenido que ir a buscar estadios. Lo que mencioné, bengalas en Libertadores, el partido versus América, gallinas muertas en la sede. Entonces se ha llevado el debate a un nivel bajísimo, bajísimo y rastrero de, no sé, llevar estas gallinas muertas a colgarlas en la sede, pero también a estos epitafios, a estos carteles de exequias con las caras de los directivos, disturbios en el Clásico, sanciones de Dimayor, sanciones de Conmebol, estadio vacío. Si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo con una protesta de abandonar al equipo. Para mí siempre hay que estar, nunca hay que atentar contra el club. Ahí le estoy dando mi opinión. Jamás le tiraría una piedra a mi club, independientemente de quién juegue, quién dirija, quién sea el dueño. Yo voy con mi club, yo voy con ese escudo, voy con esos colores y jamás me atrevería a tirarle una piedra. Pero bueno, cada quien está y encuentra sus maneras de protestar y de desahogarse de alguna forma.
Tenemos también equipos sin estadio, campaña en redes. La campaña en redes ha sido durísima en contra de Atlético Nacional por múltiples razones. Mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente que tenía beneficios del club, después los dejó de tener, que viajaba con el club, que tenía acceso a la sede, acceso al estadio, beneficios económicos de boletería, de viajes, etcétera, y en algún momento los deja de tener. Y bueno, ahí se inicia también una campaña en redes que ha sido durísima y que además se genera también desde personas que no son hinchas, pero que alimentan esas publicaciones de gente que sí son hinchas. Entonces siempre se le agrega un poquito, se le dice un poquito, se le agrega algo más, y algo que es normal como la contratación de jugador termina convertido en una catástrofe. Entonces también esa campaña en redes no ha ayudado o ha ayudado a que esta situación del equipo termine empeorando. Invasión en Envigado, ya ustedes lo conocen, el hincha en la rueda de prensa, un hincha que se metió a la cancha, amenazas a Bodmer, que por eso se da la salida. Algunos no creen esto, otros creen que es otra cortina de humo de los directivos, en fin. Entonces mire que todo está tan enrarecido que hoy no se cree nada. Hoy, independientemente de que así sea un comunicado oficial, la gente no cree. La gente no cree porque está sembrada esa sospecha. Es que estos directivos que fueron capaces de grabar, que fueron capaces de tratar así allí o que fueron capaces de tratar así al arriero, terminan todo el ambiente enrarecido y hoy cuesta hasta creer en los comunicados oficiales. ¿Qué más tenemos por aquí? El maltrato a jugadores, el ambiente tóxico y el hincha desinformado. Esto también le cae a los hinchas. Entonces el maltrato a jugadores por parte de los hinchas, hoy básicamente ningún jugador sirve en Atlético Nacional, los juveniles, los veteranos, los de experiencia, los nuevos, los extranjeros, los nacionales. Hoy a ningún jugador le alcanza para jugar en Atlético Nacional y eso no es del todo cierto. Y por eso se dan situaciones, el caso más llamativo es el de Jason Guzmán, hoy en el Tolima con muy buen presente, y en su momento en Nacional se celebró desde muchos lugares de la hinchada ese intercambio con el Deportes Tolima, porque Sergio Mosquera sí era un defensor, es una mole, es un portento de jugador, y en Atlético Nacional básicamente ha estado lesionado todo el tiempo y con muy bajo rendimiento. Entonces hasta donde también eso de que dicen por ahí de cuidado con lo que deseas. Nacional, desde su hinchada o desde algunas partes de la hinchada, porque no se puede generalizar, ese es otro error que se comete, en generalizar hinchada con barra, con opiniones de la hinchada, y yo no sé si hoy alguien podría tomar esa vocería de 14 millones de personas. A mí me parece muy osado. Por eso hablar de la hinchada de Atlético Nacional, no, de algunos sectores de la hinchada, celebraban ese intercambio entre el Tolima y Atlético Nacional por Sergio Mosquera. Y muchos más, han pasado muchos más. Entonces cuando llega Bernardo, un buen refuerzo, lo considero un refuerzo. Para mí todos son contrataciones hasta que jueguen y rindan. De resto, hablar de que ese sí es refuerzo, no se ha puesto la camiseta, no ha jugado. Entonces para mí todos son contrataciones. Después analizamos el rendimiento y vemos si es refuerzo o es una decepción, como lo que está pasando con algunos. Entonces, hasta dónde esa llegada de jugadores ha sido torpedeada también por la campaña en redes. El ambiente tóxico claramente tiene que ver también con esa campaña en redes y un hincha desinformado. Hoy, a pesar de que tenemos tantos medios y tantas posibilidades digitales para ver al equipo, para hacer seguimiento, para tener participación. A ver, antes en los 90s, que nos tocó 80s, de ahí para incluso en los 2000, era lo que se dijeran en 2 o 3 programas, 2 o 3 emisoras, y listo, no hay más. Y los que fueran al estadio, que tenían su posibilidad de ver al equipo en vivo y en directo y sacar sus propias conclusiones. Hoy no, hoy tenemos 20 transmisiones, hoy tenemos incluso el equipo se vuelve un canal de transmisión porque ya lo están haciendo y comparten por ahí imágenes de entrenamiento, información, tiene su propio programa, el programa de la 1 de la tarde, pequeñito, donde entregan alguna información. Entonces, increíblemente, hoy tenemos tantas posibilidades de informarnos y de hacer seguimiento, pero tenemos a un hincha muy desinformado, pero que es un hincha muy fácil de convencer. Entonces un hincha lee hoy, es que hubo una pelea en Atlético Nacional, Dorlan le dio un puñetazo a fulanito, y eso se replica y se da como cierto en una cantidad de partes, y después sale alguien y dice, no, es fake news, pero ya eso se arregló y la gente lo tiene y la gente se lo cree de que hay peleas en el camerino, por poner un ejemplo cualquiera. Han pasado muchas más cosas. Entonces hoy tenemos a un hincha poco analítico,
en muchos casos desinformado. No quiero generalizar, hay gente que sí, que es muy juiciosa, que estudia, que lee, que conoce más de los equipos, de lo que usted se imagina, que tiene datos históricos de memoria, entradas y salidas de jugadores, cuánto costaron, que ni siquiera nosotros como prensa lo tenemos. Entonces sí, hay mucho hincha desinformado, hay mucho hincha desprevenido, hay mucho hincha que no entiende las situaciones del negocio del fútbol hoy, entonces no entiende cómo se vende a un buen jugador como Kevin Mier, pero cómo venden a un jugador como Mier. El mercado nuestro es vendedor y hoy toca vender, y un pelado joven que empiece medio a despuntar, le llegan ofertas y pues se termina vendiendo. Entonces ahí tenemos también esa participación de la hinchada. Los leo a ustedes si tienen alguna otra. Aquí tenemos algunas de las situaciones que han ahondado y han profundizado estas situaciones y que han generado ese descontento en la hinchada. Por ejemplo, la final con Millonarios, ese 0-0 que terminó en penales y que lo estaba ganando Atlético Nacional con Autuori, pero que se genera el empate por parte de Ginás, después penales, el penal de Dorlan a las nubes, el penal de Harlan suavecito, en fin, que generan esa molestia. Nacional no estaba habituado a perder con los clásicos rivales. Después en Liga pierde 1-0 recientemente con Millonarios, pierde con el América, la goleada en el clásico con el Deportivo Independiente Medellín, perder con el Deportivo Cali, que a pesar de no venir bien le ganó el partido, y algunos resultados internacionales como con Olimpia, que aquí en el Atanasio fue 2-2, pero en el global terminó eliminado. Con Argentinos Juniors perdió en el Atanasio también. Con Racing, aquel partido recordado, la serie terminó 5-4. Con Patronato perdió como local 1-0, y ahora con el más reciente, el fresquito, con el Nacional de Paraguay, un equipo muy modesto, muy normalito y que hizo ver muy mal Atlético Nacional. Imagínense cómo está Atlético Nacional, que un equipo tan modesto, tan normalito como este, lo hizo ver mal y le aplicó pues un global de 4-0. Y el resultado se puede dar porque en el fútbol puedes ganar, perder o empatar, pero son las formas, cómo perdió Atlético Nacional, cómo se vio de desdibujado, de confundido, levantando la pelota todo el tiempo, a pesar de que por arriba en la pelota quieta tuvo posibilidades con Espinosa y buenas atajadas de Anthony Silva. Bueno, tenemos por aquí también directores técnicos. A ver, por aquí veníamos en... a ver, ya teníamos lo de... Esta era la de los hinchas. Veníamos en los medios de comunicación. Y nos falta estos resultados. Ya vimos los resultados. Y nos falta esta de los entrenadores. Los entrenadores de Atlético Nacional. Entonces, desde lo que pasó con Reinaldo, se da la llegada de Juan Manuel Lillo. Tenía sus maneras, sus formas. El equipo ganaba 1-0, dominaba mucha posesión, poco gol. Un cuerpo técnico trabajador, con muy buenas ideas, con muy buenas maneras, pero que no alcanzaba. Pasa Almirón, se da la era Almirón, un fútbol tal vez un poquito menos del gusto de la gente, pero que llegó a una final y que se perdió, todos ustedes saben, aquel capítulo con Camilo Zúñiga. Después la llegada de Juan Carlos Osorio, consigue algunos resultados, después Guimaraes. Entonces mire que se va pasando de un técnico a otro, de una metodología a otro, de unas maneras a otra, que no tienen un hilo conductor. Guimaraes, Autuori primera etapa, Pedro, el Arriero, bueno, primero el Arriero, después Pedro, Alejandro Restrepo, que ha tenido un par de etapas, y esto independiente de si ganan o no, porque ganar, como ya les mencioné, se puede dar o no, pero es en qué condiciones, cómo se da, qué hilo conductor hay, cuál es esa idea de juego, cuál es esa metodología madre que tiene Atlético Nacional. No la tiene, es el técnico que llegue y haga lo que pueda, y terminas más apagando un incendio y señalado como responsable, como incapaz, cuando hay todo un ambiente que te genera pues esas situaciones. Amaral, que en su momento no parecía una mala idea, porque estaban a una semana de empezar el torneo, escoger otro entrenador que llegue a conocer, a desarrollar, pues se iba a ir medio torneo. Un Amaral que, a ver, se vendió también, que ni siquiera tenía licencia. Amaral tiene licencia UEFA, lo que no tiene es licencia Conmebol, y en ese tiempo y en esos plazos de homologar, pues no le alcanzaba y pues terminó dirigiendo en la tribuna. Pero se vendió eso, como un entrenador que ni siquiera tenía licencia para dirigir.
eso no era del todo cierto. Entonces esas verdades a medias son las que terminan alimentando al hincha, como también se dijo de Alejandro Restrepo en algún momento, que era un profesor de educación física, que no había jugado fútbol y que no tenía la capacidad. Bueno, después la demostró, así se han dicho cosas también del arriero, se han dicho cosas de Pedro, de Autuori, que se quedaba dormido, que era un perezoso, que era un vago, verdades a medias que no son del todo ciertas, mala prensa, como tomarle esa foto cuando estaba en el banco triste o aburrido y entonces que estaba dormido, eso no es cierto. Era un técnico que era vehemente en la raya, que regañaba, pero que también se llenaba de impotencia y de coraje y se iba a sentar. Y no sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo cuando él se está saliendo del banco y se pega en la cabeza. Es una acción de Omar Duarte. Es un técnico de verdad que tiene mucha energía, pero que también entiende que no es el lugar ni el momento para señalar a los jugadores. En fin, son una cantidad de situaciones y verdades a medias que se han vendido, como las de Bodner, por ejemplo, que es un tipo incapaz, que es un técnico que no tiene la espalda, la jerarquía, no sé qué, que no tenía idea de juego. Yo, pues, me da mucha pena con ustedes, lo analizamos en el canal muchas veces, sí tenía una idea de juego, sí estaba tratando de implementar una idea de juego, pero fue una idea de juego incompleta que no se pudo desarrollar en tan poco tiempo y que algunos jugadores, por ejemplo, Bodner nunca tuvo nómina completa para trabajar, siempre había lesiones, convocados a selección, expulsados, jugadores que llegaron, jugadores que se fueron, entonces también generan un ambiente complejo para trabajar. En conclusión, termina saliendo Bodner, ahora llega Repetto, un entrenador que no tuvo un buen paso por el Santos, que incluso tuvo también diferencia de gol negativa y que llega ahora con la gran oportunidad o con el gran riesgo de trabajar en este Atlético Nacional. No es fácil, no tiene una tarea fácil, pero también es un bonito desafío porque lo que logre va a ser mejor que esto. Diría uno que la vara no está tan alta, que la vara se podría subir con algunos logros, algunos resultados, algunos títulos, pero volvemos a lo mismo, hasta dónde esa espiral negativa me lleva a tocar un fondo o me acerca a un fondo que todavía no parece tener fin. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, en medio de todo esto, Atlético Nacional ha tenido algunos logros deportivos. Superliga 2023, la Liga 2022 con el Tolima, aquella Superliga que le gana Alejandro Restrepo, si no estoy mal, que le gana 5-0 y después en la vuelta... La estoy confundiendo con la Copa. Bueno, abajo están también abajo están los de Copa. Los de Copa que le ganó a Millonarios, que le ganó al Pereira y que le ganó al Once Caldas. 2018, 2016... No, 2018, 2021, 2023, los títulos de Copa. 33 títulos tiene Atlético Nacional, sigue siendo el más grande, el más ganador. No están ni cerca los otros pues, de llegar a esa cifra. Y entonces, a pesar de tener algunos logros deportivos en Atlético Nacional, no alcanza, porque se necesita mucho más en un equipo con la exigencia de Atlético Nacional, con la capacidad de Atlético Nacional, con la hinchada de Atlético Nacional. Soluciones, hoy es difícil hablar, como les dije, no hay una sola razón, y entonces como no hay una sola razón, no puede haber una sola solución, que es lo que se ha hecho por momentos en Nacional: sacar unos jugadores, sacar un entrenador, dejar un entrenador, sacar otro, y no es una sola razón, sacar a la barra, sacar a la hinchada, subir precios, bajar precios, no es una sola razón. Hoy se vende mucho esa gran razón por la que Atlético Nacional está así, y yo creo que no existe. Son un montón de pequeñas razones que han generado todo esto, y por eso hay que tener muchas acciones, no esa gran solución que también quieren vender. Es que si se va Navarro, es que si se va Romero, es que si se va el técnico, es que si se va Bodner, es que si se van los jugadores, es que si se iba Zapata. Siempre se ha buscado esa solución a una cantidad de problemas que tiene Atlético Nacional. Es que si venden el equipo. Yo no sé si venden el equipo, esa va a ser la gran solución. Entonces, la solución, hay un montón de soluciones que se pueden generar. Por ejemplo, un cambio de presidente, esa puede ser parte de la solución. Un presidente que pueda salir a hablar, un presidente que pueda entregar declaraciones, un presidente que dé una mejor imagen, que tenga que empiece a generar esos puentes de buena relación con barra y con hinchada, entendiendo que son cosas diferentes, que pueda ir a un medio de comunicación, que pueda ir al estadio. Un directivo que pueda generar eso, que tenga capacidad, que tenga esas buenas maneras. Por ejemplo, las tenía Emilio Gutiérrez, que participaba en los entrenamientos, iba a mirar, iba al estadio y salía en un programa para hablar, y no un presidente bonachón, mal vestido, mal organizado, que cuando habla se hace el chistoso. No, yo pues no creo que por ahí sea la cosa. Yo creo que un cambio de presidente con otras características, con otras maneras, le puede caer bien a Atlético Nacional.
El plantel, experiencia versus juventud, no puede ser. Es experiencia complementada con juventud o juventud complementada con experiencia. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de lograr. Si usted mira el plantel de Nacional, eso tienen. Hay juventud y hay experiencia, pero hasta dónde termina siendo poner los pelados por necesidad, como pasó el torneo pasado. Se lesionaron Román, se lesionó Dorlan, Jefferson en algún momento, Aguirre, se lesionaban los grandes y había que poner a los pelados y terminaron por momentos haciendo buenos partidos. Entonces, quemar a Palacios, quemar a Perea, quemar a Tatay, quemar a Samuel, quemar a Salazar, quemar a Juan José Arias, quemar a los pelados porque están tratando de apagar un incendio, eso no es terminar de formar para vender bien. Entonces, esa tarea la tienen entre experiencia y juventud, no experiencia versus juventud. Es que Zapata es muy viejo, es que Duque es muy viejo, es que hasta dónde los puedo llevar a unos y a otros para que también tenga minutos Emilio Aristizábal, para que juegue un rato Emilio, después Jefferson, después Eric, para que juegue Aguirre, pero también para que juegue Arias, para que juegue Espinosa, pero también para que juegue para que jueguen como volante 5, pues John Duque, pero también Agustín Cano, y todos vayan creciendo y desarrollando. Como les digo, esto se dice aquí muy fácil, pero eso lleva un trabajo para hacerlo. Y eso tiene que ir de la mano del entrenador, directivos y resultados, que por ahora no los tiene Nacional. Inversión. Nacional ha invertido porque Kevin Mier no cayó del cielo, porque Palacios no cayó del cielo, Samuel Velázquez no cayó del cielo, John Solís no cayo del cielo, todos hubo que ir a pagarlos en algún momento a una escuela de formación, a otro club, a un empresario, en fin, para tenerlos en Atlético Nacional. Entonces eso también es inversión. El famoso software ese de análisis en tiempo real de partidos, eso es inversión. En fin, hay cosas en que sí ha invertido Atlético Nacional, pero en la plantilla principal, ¿cómo se invierte? Para que no pase lo que pasó, una cantidad de jugadores que llegan baratos pero que termina saliendo caro, porque no terminan cumpliendo las expectativas ni dando el resultado esperado. Tiempo de trabajo. Hay que entender que en el fútbol se necesita tiempo para trabajar. Hoy los torneos son una máquina de moler jugadores, técnicos, hinchas, partidos. Entonces hoy el hincha no termina de disfrutar la fecha 7 hoy porque mañana empieza la fecha 8. Entonces hoy no tenemos a veces ni idea qué partido es, quién juega con quién, local, visitante. A veces uno que está en las transmisiones y que está pendiente es fecha 7 o fecha 8, fecha 9 o fecha 10. Ah, mañana hay partido, pero ¿de qué fecha es? Y toca revisar. ¿Por qué? Porque hoy hay tantos partidos, nos llenamos tanto de partidos, hay que vender tanto en televisión, que tenemos una liga que claramente no es de hinchas de estadio. Eso sí es una realidad. La mayoría, o por no decir que todos los equipos sobreviven de lo que pasa en televisión, a pesar de ser un mal negocio el de la televisión, que ya lo hemos hablado y lo vamos a analizar después. O no digamos que es un mal negocio, puede ser un mejor negocio, porque pues igual siguen ganando plata de ahí. Entonces, tiempo de trabajo a un entrenador, tiempo de trabajo y de maduración a unos jugadores, tiempo de trabajo a unos medios de comunicación, tiempo de trabajo a unas inferiores y no estar cambiando, pasar de, no sé, de Jaime Barrientos a Palillo, a Lucas, a Bodner, y entonces siempre se cambia esa cabeza de las inferiores o de la escuela y entonces todo el tiempo la metodología y las maneras y las formas terminan cambiando y no hay un hilo conductor. Hay que sembrar y dar tiempo a que eso crezca. Relación con los hinchas, claramente hay que trabajar la relación con los hinchas, hay que trabajar la relación con la barra. Es necesario que haya barras en Atlético Nacional, pero cada uno en sus roles, no tomando decisiones de jugadores, no tomando decisiones administrativas, directivas, no. Hay una barra que claramente puede tener un apoyo, mire, estas son unas boletas, esta puede ser un apoyo logístico, esto puede ser un apoyo en viajes y en contraprestación, pero no puede ser te aliento a cambio de. Te canto en el estadio a cambio de camisetas, plata, etcétera, no. O salirme a programas, que también ha pasado. Entonces, no es te apoyo por tanto, no. Yo vengo a apoyar a mi equipo, pero si usted me facilita eso con entradas, con viajes, vamos a hacer una parafernalia, humo, lo que sea, eso nos facilita la tarea, pero eso tampoco puede tener una manipulación por parte de Nacional. Es que si no me cantas o es que si protestas no te doy las entradas, porque entonces también se vuelve una manipulación y necesitas un comité de aplausos al equipo. Entonces yo te pago para que me aplaudas, si no, no te pago más. O yo te ayudo con parafernalia, con boletos, con viajes, con lo que sea, pero si me vas a cantar bien, si me empiezas a cuestionar o a criticar, entonces te lo corto. Y entonces la barra... a uno les canta, a otros no, de acuerdo a las prebendas que necesita. Y si le cortan, pues entonces vamos a destruir eso. No, tiene que haber una justa medida ahí y habrá que trabajarlo y habrá que mirar hasta dónde se puede.
tiene que haber esa coexistencia entre equipos y barras. Lo que pasa es que hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde llegamos nosotros, ese puede ser ahí un tema interesante de roles. Relación con los medios. Atlético Nacional, en su relación con los medios, ha tenido cosas a favor y en contra. Entonces, como es el equipo más mediático, es el equipo que va a tener más medios de comunicación y hasta dónde entrega información a esos medios, hasta dónde les permite el ingreso al estadio, hasta dónde le permite el ingreso a la sede y hasta dónde esa información termina siendo veraz o no. Porque como no se entrega información, como no se comunica, no habla presidente, no habla directivo, no habla dueño, no habla nadie, entonces eso genera un pie a la especulación. Es que yo creo que, es que a mí me dijeron que, es que una fuente de la interna me reveló que, y en lugar de entregar comunicados claros, declaraciones claras, apariciones claras de los directivos, de los medios oficiales, esa fuente de la información no existe, o existe a medias, o existe a cuentagotas. Sale un comunicado médico, por ejemplo, una vez al mes, y entonces en ese mes pasaron un montón de cosas y no hay claridad, entonces se abre una ventana a la especulación y a la desinformación. Relación con exjugadores o ídolos. Yo siento que el club tiene que estar por encima de las declaraciones acertadas o no de un jugador, o de un exjugador, o de la esposa de un exjugador, o la novia de un exjugador, o la hermana de un jugador, o los papás de un jugador, etc. El club tiene que estar por encima de eso y entender que esos jugadores que pasaron por el club ayudaron a construir esa gran historia que tiene Atlético Nacional, y que por encima de esas declaraciones desafortunadas o lo que sea, no se puede poner por debajo la obtención de una Copa Libertadores. Los campeones de Libertadores van a ser los campeones de Libertadores para siempre. Digan lo que digan y hablen lo que hablen. Entonces, no negarles la entrada a un evento o al estadio o a la sede, no. Tiene que haber un trato con respeto, que el jugador también se sienta valorado como exjugador y que no termine atacando. Y esto es de parte y parte. El jugador que pasó por Atlético Nacional, que ganó plata, que lo hicieron alguien, que lo hicieron visible, que hoy tiene un patrimonio importante gracias a su tarea en Atlético Nacional, porque tampoco fue que se la regaló, hizo bien su trabajo. Pues también hasta dónde se tiene que medir a la hora de declarar y no empezar a tirar por tirar porque me caía mejor otro presidente o porque me caía mejor X directivo o X compañeros, etc. Entonces esto es de parte y parte también. Esa relación con los jugadores o exjugadores se tiene que dar y se tienen que generar unos mejores eventos donde participe el hincha, donde participe exjugadores, cuerpos técnicos, jugadores actuales, en fin, esos espacios. ¿Dónde están esos espacios de participación de Atlético Nacional? Hoy son muy contaditos y son muy cerrados. En fin, tenemos una cantidad de cosas, aquí nos podemos quedar hablando de este tema toda la tarde, hay demasiado, seguramente faltó, seguramente se puede complementar aún más, pero para eso tenemos la agenda nocturna, nos encontramos alrededor de las 10 de la noche para que la sigamos, ahí los leo, recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. ¿Hasta dónde llegará esta situación en Atlético Nacional? Bueno, aquí estaremos para contarle a todos ustedes.